Hermanos amados, el capítulo 17. En este estudio nos vamos a enfrentar a un capítulo sumamente complejo de descifrar. No se pueden imaginar cuántas versiones hay de los distintos comentaristas que han estudiado. Aquí es donde, en este capítulo y en el siguiente, es donde hay que usar mucha imaginación para poder realmente poner en perspectiva esto. Pero vamos a hacer un intento. Vamos nosotros también a hacer un intento de explicar este capítulo 17. ¿No es cierto? En cuanto a la línea del tiempo, estamos hablando de estos 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En este momento nosotros no estamos, por los estudios que hemos estado haciendo, nos encontramos ya literalmente en los últimos meses de la gran tribulación. Así que estamos casi al final de los 7 años. Y esto, como ya lo hemos visto, si uno se pone a imaginar, el hemisferio de la Tierra ha sufrido cambios bastante considerables. Pero ustedes ya escucharon, sobre todo en las copas de la ira de Dios, donde el terremoto fue tan devastador que todas las islas del mundo, y hay muchas, y hay algunas que son sumamente grandes, siendo creo que la más grande Australia, ¿ya? Eh, desaparecieron desaparecieron completamente. Pero no solo las islas, sino que además todos los montes. Los montes dicen que como que huyeron, no se dejaron ver nunca más. Así que la Tierra ahora es plana, completamente plana, no tiene montes, excepto uno. Ese es el monte de Sión, que no es alto, no debe tener más de 1000 metros. Ese es el monte donde está Jerusalén. Ese monte no fue erradicado porque sabemos que Jerusalén todavía existe. Pero el resto, los montes desaparecieron en todo el mundo. Y además de eso, las ciudades, todas las ciudades fueron destruidas. O sea, hay que ponerse en el contexto de lo que estamos viendo ahora. Estos dos capítulos y el tercero que voy a hacer el 19 cuando ya viene el Señor propiamente tal. Pero aquí entonces estamos hablando de que además la población del mundo ha sido reducida a la mínima expresión, considerando que cayeron granizos de 50 kilos. 50 kilos, hermanos. O sea, estamos hablando de una destrucción absoluta. La gente, ¿dónde se iban a esconder? Ya las ciudades habían sido destruidas y al final de eso aparecen estos eh, granizos. Y lo último entonces que afecta a un grupo específico fueron estos espíritus inmundos que Dios envió para traer finalmente al remanente de los moradores de la tierra, habla de los reyes y sus ejércitos, a esta batalla final que se va a explicar entonces en el capítulo 19, la batalla de Armagedón, donde van a morir finalmente todos los seres humanos que pertenecen al grupo de los moradores de la tierra. Moradores de la tierra. Los santos van a haber sido cegados, ¿se acuerdan? Cuando el que estaba sentado en la nube ciega la mies son los santos, fueron cegados, murieron. Y quedaban todavía algunos moradores que van a ser destruidos ahora. Lo que está completamente claro, perdón, lo que no está completamente claro a esta altura, ¿ya? Es dónde entran estos sucesos del capítulo 17 y 18. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Les invito, hermanos, que oremos, que nos preparemos en oración para que nuestro Señor nos ayude por el poder del Espíritu Santo, entender estas palabras. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden siempre. Oremos. Oh Dios eterno, aquí estamos nuevamente para comenzar a estudiar ahora este capítulo 17 de
del libro de Apocalipsis. Y queremos darte gracias por el privilegio que nos das por poder hacerlo y pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor tú nos ayudes a poner mucha atención a los detalles, porque con eso vamos a poder entender dónde se ubica esto que tú nos revelas acá en la línea del tiempo y así poder entender cómo vas a ir obrando perfecta y santamente en tu juicio final frente a todo el mal que se va a ir generando de aquí hasta ese día cuando esto suceda. Gracias, bendito Dios, por esta verdad que nos vas a revelar, en la cual nuevamente vemos la gloria de tu Hijo Jesucristo, como Él obra perfecta y justamente en preparación para ese momento cuando Él venga a la batalla de Armagedón. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, considerando el escenario que acabamos de ver, antes de la oración, entremos de lleno capítulo 17 y veamos al tiro los dos primeros versículos, juntos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, uno de los 7 ángeles, y habló conmigo diciéndome, ven acá, le habla Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En esta introducción al capítulo 17 se nos dan varios datos. Primero se menciona una gran ramera. Después se nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Se mencionan también los reyes de la tierra. Y se nos dice que estos reyes han fornicado con la gran ramera y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, se nos describe la relación que ha habido entre los reyes de la tierra, los moradores de la tierra y la gran ramera. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 17. Y esa relación ha sido en una inmoralidad espantosa. Inmoralidad, como lo vamos a ver más adelante, religiosa. Está hablando no de la perversidad humana, que es otro tema, sino que aquí literalmente fue algo espantoso en cuanto a la fe, a la creencia, a la adoración. ¿Ya? Todo eso que se relaciona como inmoralidad espantosa. ¿Quién es la gran ramera? Aquí vienen las preguntas. ¿Quién es la gran ramera? Y esto es complejo de definir porque ahí, como ustedes ven, en Isaías 21 dice, se refiere a Jerusalén. En Isaías 23:13, el mismo profeta se refiere a Tiro. También habla de la gran ramera. En Nahum dice que la gran ramera es Nínive. Y Jeremías y Ezequiel y Oseas, los 3 profetas, hablan nuevamente de Israel, pero de toda la nación de Israel. Entonces, este tema de la gran ramera se ha usado en el Antiguo Testamento varias veces y vamos a desglosarlo, vamos a entrar a ver este versículo paso por paso. Otros hablan hoy día, dicen que hoy día la gran ramera es el Vaticano. Pero, ¿por qué se les llama rameras a estas ciudades o a Israel? Esa es la pregunta que necesitamos entender para poder entender todo lo que viene a continuación. Se les llama rameras porque, primero que nada, habían conocido de alguna manera la palabra de Dios y se alejaron de la verdad de la palabra de Dios y se dedicaron entonces a idolatrar dioses y adorar figuras, etcétera, todo lo que conocemos desde Babel. En realidad en Babel empieza, pero el primer gran imperio que llegó a conocer al Dios verdadero fue Egipto. Recuerden que en Egipto se forma el pueblo de los israelitas, los judíos, y de ahí salen ellos en el Éxodo. Pero Moisés, le enseña, le habla
a los egipcios sobre el Dios verdadero, pero los egipcios siguieron entonces adorando las esfinges y todas las otras cosas que ellos adoraban. Entonces, iban en pos de ídolos y de dioses. Todo aquel que va en pos de ídolos y de dioses falsos es alguien que está teniendo una relación con la ramera, por decirlo así, ya sea Egipto, ya sea donde sea, hoy día en la tierra. Lamentablemente el Vaticano, como lo vimos también en Tiatira, recuerden que en Tiatira el Señor Jesucristo les llama la atención y les dice cuidado porque hay una profetisa que es Jezabel, ¿no es cierto? Jezabel. Así que conscientes de eso, entremos a ver. ¿Y dónde comienza esto? Esto comenzó literalmente en Génesis. Génesis capítulo 3 es cuando se produce la caída. El hombre dejó de obedecer a Dios. El hombre, Adán y Eva, dejaron de obedecer a Dios. Creían en Él, por supuesto, lo conocieron personalmente, tuvieron una relación íntima, incluso algunos creemos, y me incluyo, que estuvieron en el paraíso, en el huerto del Edén, durante casi 100 años. Así que Adán y Eva tuvieron una relación íntima maravillosa durante casi 100 años, o 100 años. En el huerto de Edén caminaban todos los días con Dios hasta que llegó la serpiente y los engañó, y etc. Pero esto, lo que sucedió en la caída, se nos explica muy claramente en, como ustedes ven ahí, Romanos 1, capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está. No le glorificaron, lo conocen, pero no le glorificaron. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, engañado. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, y aquí empiezan las distintas religiones: imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Así que esto ya, el comienzo del extraordinario libro de Romanos, se nos dice entonces que el hombre no le glorificó al Dios verdadero, glorificaban a sus dioses, a sus falsos dioses. Algunos incluso adoraban a un Dios muy parecido al verdadero, porque hablaban del Dios de Jesús y el Dios de los apóstoles. Y eso pasó con la Iglesia Católica Romana, con el Imperio Romano en realidad al comienzo, y después con el Papado. Entonces, la gran ramera es algo que se relaciona con la fe corrupta. Todo lo que se relaciona con la fe corrupta están en todos, me refiero a los seres humanos que están en alguna forma relacionados con una fe corrupta, están involucrados con una ramera. No la gran ramera, con una ramera. Y se nos dice que esta ramera, en estos versículos que estábamos viendo, que está sentada sobre muchas aguas. Y esto es fácil de responder porque en el versículo, si ustedes van al versículo 15, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, ya sabemos que lo que estaba diciendo ahí, que la reina ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Bueno, las muchas aguas son gente, ¿no? Pueblos, naciones. Y es interesante que no dice solamente gente, sino que dice específicamente pueblos, que se diferencian de las muchedumbres, que a su vez se diferencian de las naciones y a su vez de las lenguas. Por eso es muy interesante que use esto en varias partes del Apocalipsis y también en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos entonces nosotros concluir que la gran ramera tiene algún tipo de poder o influencia muy poderosa sobre los reyes de la tierra, como dice ahí, y los moradores, ¿no es cierto? Tiene algún tipo de poder. Así que vamos identificando a este personaje, la ramera. La ramera no es una mujer,
es representado a través de una mujer. Y es en realidad la religión corrupta. El versículo 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. A este punto, hermanos amados, es interesante hacer una aclaración. Hay una diferencia en la relación con la ramera entre los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Si ustedes se fijaron, dice que los reyes han fornicado con la ramera, con la gran ramera, y los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Son dos cosas distintas. Los reyes literalmente se corrompieron religiosamente con ella. Eso fue lo que hicieron. Se corrompieron religiosamente. Tal como lo dice también en Romanos. Si ustedes van a Romanos otra vez, capítulo 10, como dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de todo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí entonces con este texto nos deja sumamente en claro lo que pasó cuando el hombre cayó. Empezó entonces a dar culto a las criaturas, o a los montes, o a las estrellas, etc. Pero el hombre siempre le quiso adorar algo, quiso algo visible, buscaba algo visible para adorar. Y cuando finalmente tuvieron al Dios en persona, en vivo y en directo, lo mataron. Característico de nosotros, así somos nosotros, hermanos, todos nosotros. No apuntemos con el dedo a los demás, que es ese de allá, no. Tú, ¿ya? Y por pura gracia y por pura misericordia, nosotros hoy día creemos, fuimos salvos. Y nos dio fe, nos dio la fe correcta, Dios. Entonces, motivo de agradecimiento, dándonos cuenta de que no estamos en ese grupo hoy día. Es por pura misericordia, no es porque tú o yo, nosotros seamos especiales o hayamos hecho algo extraordinario o nos merecíamos esto. No, esto es demasiado impresionante, que no estemos en ese grupo de personas. Miles y millones se han ido de esta tierra siendo así como dice Dios en Romanos capítulo 1. Pero los moradores se embriagaron con el vino de su fornicación entre la ramera y los reyes. Se embriagaron, ¿ya?, con este vino de la fornicación. Los reyes fornicaron, y eso significa que literalmente, como lo dijimos, entonces ellos tuvieron una relación íntima con este poder, este gran poder religioso. Pero los moradores de la tierra estaban fascinados. Esto nos indica que ellos tal vez no se involucraron porque no tenían el poder económico, pero sí se fascinaron y se deleitaron con lo que hacían los reyes. Entonces, es como nosotros hoy día, cuando nosotros nos deleitamos con lo que le pasa a los millonarios, o a los actores de cine, o a los famosos en la farándula. Cuando nosotros nos involucramos con eso, hacemos chistes o empezamos en cierta forma, a aplaudir lo que están haciendo estos seres famosos de la tierra, que son los reyes de la tierra, porque tienen el poder económico en su mano y también tienen la autoridad y el dominio sobre nosotros. Nosotros somos meramente ciudadanos. Nosotros no tenemos ninguna influencia allá arriba, donde están controlando este mundo. Pero sin embargo, estamos viendo las noticias, estamos viendo la farándula, estamos involucrados a través de la tele, a través de las noticias. Incluso de repente hasta en una mesa se conversa sobre lo que le pasó a una animadora o le pasó a un famoso presidente, reyes, etc. Estamos involucrados, pero no estamos directamente involucrados con lo que ellos están. Ellos están fornicando en este momento con el poder económico.
o el poder de control de las masas. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros éramos moradores de la tierra. Ahora somos hijos de Dios por la misericordia de nuestro Padre Celestial y ahora nosotros, claro, estamos involucrados con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿me entienden la diferencia? Los reyes fornican con la gran ramera, se involucran con ella, y los moradores de la tierra solo beben, ¿ya? Beben el vino de la, como dice ahí, se embriagaron con el vino de la fornicación, ¿ya? Que existía entre la ramera y los reyes. Eso, esa es la diferencia que hay entonces. Entonces todo lo que se va a mencionar en este capítulo se parece mucho con que ha estado sucediendo desde que nació la iglesia en Pentecostés. La iglesia en Pentecostés en el año 1900, aproximadamente, en California, en Estados Unidos, también se empezó a desviar de la sana doctrina y eventualmente empezó a desarrollar su propia doctrina. Y eso es fornicar. Eso es literalmente fornicar tener intimidad con una fe corrupta. Y esa fe corrupta se esparció por la tierra y hoy día está en el mundo evangélico eh, casi peor que lo que hizo la Iglesia Católica. Es sumamente serio lo que está pasando porque han permitido que entren literalmente demonios a los cultos religiosos en el nombre de Jesús. Entonces, desde los tiempos de Jesús, los poderosos se han corrompido, se han literalmente corrompido con el César en esos tiempos y luego los papas que empezaron a aparecer y desde 1929 aparece el Vaticano. Antes no existía el Vaticano, existía solamente el reinado papal. Y finalmente Mussolini le da permiso al rey, al papa, que era rey considerado, le da permiso para que tome una parte de Roma y eso se convierta en un estado totalmente separado de Italia. Es una nación propia, tiene jurisdicción propia, tiene economía propia y tiene un rey. Y en este momento ese rey es el papa. Entonces, eso y los poderosos siempre se han corrompido con esto. Cuando había un César, todos los reyes o las autoridades que habían, o los poderosos, de alguna forma negociaban con el Papa, perdón, con el César. Pero después que los Césares cayeron, cuando Roma al final cae y aparece el reinado papal, este empezó a tener poder sobre los reyes también. Y los reyes tenían que rendir cuenta a este Papa que les exigía moralidad, entre comillas, para presionarlos y para que le paguen plata, literalmente, para el perdón de pecados, por supuesto. El Papa así se empezó el reinado a empoderar y hoy día se considera que es uno de los reinos más ricos que existen en la tierra. Este poder religioso que ha estado en control de, de gente muy poderosa y de las masas, desde entonces les ha llevado, tanto a los poderosos como a las masas, a la idolatría en el nombre del Dios verdadero. Ojo, recuerden, nosotros estamos hablando siempre del cristianismo. La Biblia de los demás no los menciona. La fe de los musulmanes, la fe de los hindúes, de los budistas, esa fe, esas religiones ya no se mencionan. Solo se menciona que están mal. Pero acuérdense que aquí está hablando principalmente del mundo occidental, con parte del oriente que estaban involucrados todavía en ese tiempo. Y el catolicismo, el cristianismo católico romano se ha ido expandiendo y está en todas partes del mundo controlando varias cosas. Universidades, especialmente en la parte educativa, están involucrados en la política, están involucrados en los negocios, en las mediaciones, todo eso quieren estar
de alguna forma controlándolo. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en esto de las rameras, de la gran ramera y de las otras religiones falsas, y es algo personal, algo que a mí me llamó la atención, no está dentro de los comentarios, pero es interesante de repente observar ciertas cosas, es que se habla de una mujer, se habla de una mujer, que se dice que es una ramera. Esta mujer habla, ¿no es cierto? Si ustedes, como les dije anteriormente, si ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo cuando le escribe la carta a la iglesia de Teatira, él menciona a esta mujer Jezabel. Y yo no sé por qué, pero esta mujer Jezabel para mí también tiene una relación íntima, como ya lo mencioné anteriormente, una relación oculta. Ahí hay algo oculto que está en desarrollo, es casi un misterio. ¿Para dónde va el papado? Entonces ustedes se dan cuenta que en estos años, estamos en el 2020, el Papa prácticamente ha desaparecido. Aparece por aquí, por allá. Antes siempre estaba en las noticias constantemente, pero como que ahora se han retractado un poquitito y están como reorganizándose. Y bueno, sabemos que una de las metas del papado, del Vaticano, es lograr la religión unificada a través del ecumenismo. Algo que han estado promoviendo desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero que en los últimos años ha ido tomando cada vez más fuerza. Vamos al versículo 3 y 6, del 3 al 6, perdón. Capítulo 17 estamos, del versículo 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, ahí está, sentada sobre una bestia escarlata. Antes estaba sentada sobre agua, ahora está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Ya? Y esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Ya? Veamos esto en detalle. Aquí hay que desglosar varias cosas para poder entrar a comprender estas palabras que acabamos de leer. Definitivamente este es un texto con muchas aristas, así que pongamos atención lo que nos dice. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia escarlata. Aquí se produce una combinación de nombres. Había un dragón escarlata y después se habla de la bestia. Entonces es como que aquí hicieron una combinación de las dos cosas. Si no, se va a producir una confusión, porque en Apocalipsis 12:3 dice, se menciona el dragón escarlata, que es Satanás, el diablo, como lo dice ahí también, y uno podría creer que en este caso se trata de lo mismo, ya que no se menciona en ninguna otra parte del Apocalipsis una bestia escarlata, se menciona el dragón escarlata. Pero, sin embargo, con la bestia escarlata se está refiriendo, por un lado, al anticristo, no a Satanás, por lo que vamos a entender más adelante, sino que se está refiriendo al anticristo, por una parte, y por otra parte, a un imperio. ¿Ya? Porque si se dieron cuenta, la bestia escarlata llena de nombres y con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es un imperio. Entonces, esta bestia escarlata, por un lado, es la bestia,
el anticristo, y por otro lado son estos imperios. Siempre tenemos que tener claro que cuando hablamos de la bestia y hablamos del falso profeta, estamos hablando de una combinación de poderes entre el anticristo y los imperios gobernantes, pero siempre bajo el poder, la autoridad y el dominio del dragón, del Satanás. Satanás es el que finalmente está haciendo la obra, a través de la bestia que él empoderó, el falso profeta que también empoderó, y estos formaron entonces estos imperios, el imperio religioso y el imperio financiero político, por decirlo así. Y el que lidera visiblemente en la tierra es la bestia, es un hombre, es un ser humano, empoderado por el diablo, que es el que está obrando para lograr sus cometidos. Y que la mujer, esta mujer que se habla aquí, la gran ramera, esté sentada sobre el imperio de Satanás. Entonces, todo esto es esa combinación. Ella está sentada, no es que lo domine, no está hablando de que la ramera domina a la bestia o la tiene bajo control. No, ella está sentada, está siendo llevada por estos imperios. Porque recuerden que los imperios fornican con la ramera. O sea, hay que entender esa es una relación íntima, ¿ya? Y se compara con la abominación de la sexualidad inmoral. Entonces, ahí se puede entender que ella está sentada sobre este imperio que a su vez es liderado por el falso, el pseudo Cristo, anticristo. No se olviden que el anticristo y el falso profeta han estado juntos desde el comienzo de la tribulación. Cuando sucede el rapto, este personaje mundial que se va a hacer famoso por el tratado, logra entonces convencer al mundo y él empieza entonces a liderar este nuevo gobierno mundial, por decirlo así. Pero durante los primeros 3 años y medio, el falso profeta y el que va a ser la bestia, solo eran hombres famosos. Hombres que ya venían de antes empoderados de alguna forma y eran mundialmente reconocidos, pero todavía no era la bestia, ni el falso profeta. Eran simplemente líderes, uno era líder religioso y el otro era un líder político, eh, seguramente de algún tipo en ese momento. Pero ustedes se acuerdan que a la mitad de los 7 años, si ustedes ven el dibujo ese, el cuadro, en la mitad de los 7 años, justo antes de que comience la gran tribulación, Satanás es arrojado a la tierra. ¿Ah? Miguel lo vence y lo arroja a la tierra y Satanás nunca más pudo salir de aquí de la tierra. ¿Y qué hace él? Entonces se aprovecha de este personaje famoso que estaba siendo muy bien recibido por las naciones y lo empodera. Y lo empodera y lo convierte entonces en el anticristo, la bestia, que es la bestia que sale del mar. Y eventualmente entonces también levanta a otro falso, a este falso profeta, lo levanta a otra autoridad y le da poder también. Recuerden que él tiene poder solamente en presencia de la bestia. No es que él se pueda ir a otra parte y hacerse famoso haciendo milagros. No, puede hacer milagros en presencia de la bestia, como dice justamente en el capítulo 13. Y esa es la mitad. Ahí comienza, ahí es empoderado. De aquí en adelante, entonces, los últimos 3 años y medio, el anticristo comienza a empoderarse cada vez más hasta el punto que llega a ser adorado. Es una escalada. Va haciendo cosas que va a ir convenciendo a la gente y el falso profeta va a empezar a hacer cosas poderosas con la falsa religión y va a llevar a todos a creer en una religión y finalmente él se va a convertir en el Dios, como él lo va a decir, como lo vamos a leer más adelante. ¿Cuándo sucede esto? Cuando su imperio, junto a los 10 reyes que veremos más adelante, destruyen a la gran ramera. Y esto es bien interesante porque lo vamos a ver en este mismo capítulo 17.
¿ya? Que los 10 reyes, este imperio mundial, ¿ya? Va a destruir a la gran ramera. Veámoslo más adelante. Si todavía estamos en el capítulo 17, el versículo 4, la primera parte. La mujer, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Ahí ustedes están viendo en este momento la foto que aparece ahí, ¿ya? Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que ya existe algo parecido a esto que estamos hablando aquí. Esta descripción bastante específica, ¿ya? Vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es ese color morado que ustedes ven en la foto. Y el escarlata es ese rojo, un rojo muy fuerte. Y esto nos lleva a concluir que es un imperio muy prestigioso y poderoso. Sus vestimentas son muy elegantes, son muy pomposas y están adornadas con oro, con piedras preciosas, con plata, con diamantes incluso, tienen incrustados en algunas partes. Todo lo que dice ahí justamente aquí en Apocalipsis ya existe, hoy día ya existe. Y ustedes ven ahí cómo están vestidos. Los colores de los distintos sacerdotes y obispos, etcétera, justamente son púrpura y escarlata. Qué curioso. Yo digo, es demasiada la curiosidad. Y entonces todo esto nos lleva a concluir que ya está en acción el misterio de este imperio religioso, ya que los colores que habla aquí en Apocalipsis ya existen hoy día en el imperio religioso más poderoso que existe en la tierra, que es justamente el Vaticano. Lo mismo con las piedras preciosas y el oro y las perlas. Pero hay una cosa más. Dice, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Tenía un cáliz en la mano. Esta gran ramera, la madre de todas las rameras, tenía un cáliz. Y ahí ustedes ven el cáliz. Qué curioso. Nuevamente, y es un cáliz de oro, finísimo. El valor de ese cáliz que el Papa presenta en su misa personal, no me lo quiero imaginar, debe ser una fortuna. Pero ese no es el problema. El problema es que ya están usando hoy día un cáliz de oro tal como lo menciona aquí en Apocalipsis. Ahora, este cáliz de oro ya existe hace mucho tiempo, no es algo que apareció hace un par de meses y ya un indicador de que estamos cerca de la... No, estamos hablando de que este cáliz de oro ya existe, ya hay un poder religioso que es el más poderoso en el mundo entero y que está tratando de participar, ya sea en las Naciones Unidas, en los gobiernos de Europa, en Estados Unidos todavía tienen alguna participación importante, pero hasta han llegado a lugares donde no, a la India, donde el catolicismo está casi prohibido. Están negociando con China, hace muchos años están tratando de negociar con los musulmanes. Y siempre basado en esta celebración de la misa con el cáliz de oro. Pero este cáliz de oro al que se refiere acá es el que está lleno de las abominaciones que hizo este imperio religioso. ¿Ya? Todas las idolatrías y todo, que nuevamente se relaciona mucho con lo que hoy día hace el Vaticano. Mucho. Y en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. Primero, Babilonia la Grande. Segundo, la madre de las rameras. Y tercera, y de las abominaciones. La madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Toda esta gran ramera, esta Babilonia la Grande, es la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Como lo dice, es un misterio. Es absolutamente un misterio. ¿Quién le escribió el nombre en su frente? ¿Y por qué ese nombre?
Entonces, podríamos decir que es Dios quien la está nombrando. Tal vez no lleve literalmente un nombre escrito, sino que es una forma en que Dios la marca a ella. Así como los moradores de la tierra llevan la marca de la bestia, bueno, a esta uno podría decir, Dios le pone ese nombre. ¿Ah? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de Babilonia se usa aquí como para el poder religioso, y en el capítulo 18, que vamos a ver la próxima vez, se va a usar el mismo nombre, Babilonia, para el poder financiero. Por lo tanto, esto es como que están amalgamados, que están juntos. No es que funcionen separados, uno por acá y el otro por allá, sino que mundialmente, bueno, el falso profeta lidera la gran ramera y el anticristo lidera la Babilonia financiera, económica. Entonces, vemos que están íntimamente ligados. En ambos casos, el poder religioso y el poder financiero están bajo el poder de la bestia, ¿no es cierto? Y el falso profeta, que a su vez los dos están bajo la autoridad, ¿ya? Y el poder del dragón, que es el diablo. Dice que es madre de las rameras. Antes de que aparezca esta madre de las rameras, van a haber habido muchas rameras, entre comillas, que son estas religiones falsas, estas religiones que el hombre inventó. Hoy en día está el misticismo, ¿ya? El catolicismo, el hinduismo, islam, budismo, metafísica, la evolución, el ateísmo, etc. Existe una infinidad de rameras. No solamente hablando de Egipto, de Roma o de los griegos, sino que estamos hablando hoy día. Hoy día existen. Hay muchas rameras. Y de alguna forma esta madre de las rameras las va a empezar a juntar bajo un mismo paraguas, por decirlo así, una cúpula. Estas son entonces religiones corruptas que llevan a los inconversos justamente a fornicar, a tener una relación de adoración. Esto de fornicar es una relación abominable, como lo dice justamente ahí, eh, con entre los inconversos y estas religiones que existen hoy día. Y la madre de las rameras, la gran Babilonia, las reunirá entonces y traerá, como se podría decir, a todas las rameras hijas, bajo un solo credo, y llevará a los moradores entonces a la máxima corrupción religiosa que ha existido en la historia. Va a ser una cosa que va a ir escalando espantosamente. Y ustedes, si hicieran una investigación leve en Wikipedia sobre lo que pasó en los tiempos de los papados, ustedes les daría náuseas, literalmente, porque ustedes no se pueden imaginar el horror de los papas que han existido. Antiguamente, más que nada, desde la caída de Roma en adelante, los papas han habido las cosas más inverosímiles. Si hicieran películas sobre eso, ustedes dirían, no, esto es ciencia ficción, esto no puede ser así. Todas las abominaciones que el ser humano puede hacer las hicieron los papas. Y hubieron papas mujeres, ojo, que eran prostitutas, literalmente. Y se prostituyeron de forma que ustedes eran orgías. Y todo en el nombre de Dios, ojo. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente no persiguen a ninguna religión, solamente a los que siguen a Jesucristo. Y eso también. Los santos, los que murieron durante la tribulación. Los santos son los que murieron durante la tribulación y los mártires de Jesús son los que murieron por Jesucristo desde Pentecostés en adelante. Y esos fueron entonces los que justamente murieron por el Vaticano. Esto también nos lleva a pensar en todo lo que sucedió en el pasado. Recuerden, esto no es algo nuevo, no es algo que va a suceder en el futuro. Esto ha estado sucediendo desde entonces. Especialmente los primeros 1600 años.
del cristianismo, en que murieron miles de millones de mártires, porque morían por el nombre de Cristo, ya sea que negaban al César y les cortaban la cabeza, o que hablaban de Jesús y los llevaban presos y los tiraban a los fosos de los leones y se divertían con ellos, los pintaban con alquitrán y los usaban como antorchas vivas en las calles de Roma. Pero hoy día hay otras rameras, religiones falsas, que también los están persiguiendo, musulmanes, ¿no? Ustedes han visto a cristianos ser decapitados en video. En China están siendo torturados, encarcelados, perseguidos, muertos. Hay testimonios de personas que han salido y han contado el horror de la persecución a los cristianos en China. En la India también están prohibidos, excepto puede haber una iglesia por ahí, por acá, que está muy cerrada, muy para los extranjeros, entre comillas. Pero si los hindúes se convierten, a ti te expulsan de la familia, porque no vas a seguir las castas. Ellos tienen todo este asunto de las castas. Y esto finalmente termina en el siglo XVIII con la Inquisición. La Inquisición fue la última persecución a los herejes cristianos, que eran los evangélicos. Hay que considerarlo. Y es interesante entonces ver cómo esto se relaciona con lo que dice ahí que esta gran ramera, esta gran Babilonia, estaba ebria con la sangre derramada. Era una cosa que a ella le producía un placer. Como digo, todavía existe este problema en la Tierra. La única diferencia es que en ese tiempo va a ser la gran ramera, que va a reunir a todas las otras y las va a poner bajo un solo líder mundial, y va entonces a seguir con la persecución. Van a estar ebrios con la sangre de los... Y fue tanto que Juan dice al final, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Tanto que, imagínense el asombro que tuvo Juan, que si ustedes leen el comienzo del versículo 7, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Vio que Juan quedó como pasmado cuando vio a esta imagen de esta mujer, esta gran ramera sentada sobre la bestia escarlata. ¿Por qué te asombras tanto? Le dice. La cara que debe haber puesto Juan tiene que haber sido impresionante. Y ahí el ángel le dice entonces en el versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora viene la explicación. Aquí vamos a empezar a ver cómo el ángel explica a la bestia y a la ramera. Eso es lo maravilloso de este capítulo, que la explicación está en el mismo capítulo. En versículo 8 entonces pongan mucha atención, porque aquí parece que nos están enredando algo, pero lo vamos a explicar en detalle. Dice en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dividamos este versículo 8 en dos partes, en la parte A y la parte B. La primera parte habla entonces, el ángel está explicándole a Juan, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta explicación entonces que le está dando a nosotros nos puede confundir, tiende a confundir por los tiempos que se mencionan. El ángel está hablando en el pasado, la bestia que era en el pasado, y no es, que era y no es, y está para subir del abismo. Pareciera hablar de alguien que aparece en el futuro, que existía en el pasado y que luego desaparece y vuelve a aparecer en el futuro. Sin embargo, como sabemos, está hablando del anticristo. El anticristo ya ha estado existiendo
desde el comienzo de la tribulación, ¿se acuerdan? El comienzo era el que salió en el caballo blanco, el que salió venciendo para vencer, el que logra el tratado de paz. Este anticristo ha sido empoderado demoníacamente. El demonio, el Satanás, en la mitad, capítulo 13, como lo vimos ahí en el versículo 1, Satanás lo empodera y él se convierte de ser un personaje famoso del mundo en la bestia. Y en ese momento este personaje va a empezar a cambiar. Muchas cosas que él está haciendo van a empezar a cambiar. Eso de que era y no es confuso. ¿A qué se está refiriendo con eso? Y ahí, si ustedes buscan en las distintas concordancias que hay, comentarios de Apocalipsis, la mayoría concuerdan de que es que el anticristo en un momento sufre la muerte o una herida de muerte, ¿se acuerdan? Y que volvió a vivir, en el fondo que como que resucitó. Y que eso eventualmente llevó a la gente a maravillarse de este personaje que recuerden que él va a decir que finalmente que él es Dios. Por eso hablamos nosotros muchas veces de un pseudo Cristo, falso Cristo. Como vimos en el capítulo 13, en el versículo 3, en el versículo 11 y en el versículo 14, ahí se menciona en esos versículos esto de la herida de muerte o la herida que fue hecha con una espada, ¿se acuerdan? Y que aparentemente este personaje que sufrió la muerte tanto en el brazo como en el ojo, porque dice que el ojo se le oscureció y que el brazo fue cortado, que aparentemente murió y volvió a vivir. Ahora hay que entender muy bien que el único que puede hacer resucitar es Dios. Nadie más puede resucitar. El único que da la vida es Dios. Uno podría decir, le dio permiso Dios a Satanás para resucitar específicamente a este personaje. No tenemos ningún indicador que diga que sí o que diga que no. Así que no sabemos si Dios por X motivo decidió darle a Satanás permiso para que pudiera o resucitar a este falso Cristo, este pseudo Cristo, este anticristo, la bestia, el hombre inicuo, el inicuo como lo dice Tesalonicense. No lo sabemos. Pero en todo caso la mayoría concuerdan de que esto que era y no es, ¿ya? Y volvió a ser, esto se refiere a que aparentemente murió y volvió a vivir, o llegó a estar casi muerto y volvió a vivir, y eso produjo entonces una admiración impresionante en la gente. Pero dice al final ahí, e ir a perdición. La bestia está destinada al lago de fuego y azufre, como lo dice aquí mismo en Apocalipsis. Si ustedes van ahí a 19:20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ya? Entonces, los primeros dos seres humanos, porque son la bestia y el falso profeta, que son dos bestias, una que salió del mar y una que salió de la tierra, las dos bestias, que son seres humanos, fueron arrojados al lago de fuego. Los primeros dos que entran al infierno. Hasta el momento no hay nadie en el infierno. Por tanto, todavía no ha sido nadie arrojado al infierno. Los que están a la espera del juicio final, que es al final del milenio, esos que están ahí esperando todavía no están en el infierno, están en el Hades, que es como un lugar de tormento en espera del verdadero tormento. Continuemos entonces viendo en el versículo
9 al 11. Leamos este trozo, este texto, porque aquí hay toda una explicación que necesitamos desglosar. Esto, para la mente que tenga sabiduría, aquí está hablando pongan atención a los que tengan sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Esto es como un enigma. Aquí hay que sentarse un rato con harta paciencia y ordenar estas palabras que escuchamos acá. Primero veamos la parte de las 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. Pongan atención a esos detalles. Pero aquí sorprendentemente nos dice que la mujer está sentada sobre 7 montes, que son 7 reyes. Y esto aquí. Y esto también tiende a confundir, pero pongamos atención. Dice entonces que son 7 montes y son 7 reyes. Los 7 montes tienen relación con los 7 reyes. Entonces esto se puede interpretar como 7 imperios, que los montes representan imperios, ¿no? O gobiernos, hablemos de imperios. 7 imperios poderosos liderados por 7 reyes. Tiene mucho sentido. Pero se los voy a mencionar que hay muchos que interpretan que los 7 montes, que la mujer que está sentada sobre los 7 montes es la ciudad de Roma. Porque Roma es muy conocida porque es una ciudad que está literalmente construida sobre 7 montes. Históricamente se ha hablado mucho de los famosos 7 montes, etcétera, etcétera, y que por algo ahí se ha sentado el poder tanto del Imperio Romano pasado como el poder papal, el Vaticano, y ahora este nuevo, sabemos que vuelve Roma, el segundo imperio romano. ¿Se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? Los pies abajo son hechos de hierro, de fierro y de y lo que nosotros llamamos greda, ¿m? Y están cocidos, la greda mezclada con el hierro. Y recuerden que el Imperio Romano pasado, que es del cual habla el pasado, eran las piernas, y las piernas eran de fierro. Entonces se habla de que viene un segundo imperio romano mezclado con otros imperios. Y muchos han especulado de que eso es algo referente a la comunidad europea. Pero Italia no es un país que lidere en ninguna parte la comunidad europea, pero sí el Vaticano. El Vaticano sigue siendo un, eh, un poder muy, muy particular. Y aquí estamos hablando de la ramera, y la ramera es un poder religioso que se mezcla con los poderes gubernamentales, económicos. O sea, algo deja entre líneas. Pero sigamos con la explicación que estamos viendo acá. Los 7 montes entonces y los 7 reyes relacionados. 7 imperios. Entonces, como les dije, algunos lo interpretan con Roma. No me convence 100% eso. No creo que lo de los 7 montes esté hablando de Roma. Me hace más sentido que sean 7 poderes, 7 imperios y 7 reyes. Es difícil ser categórico aquí, es muy difícil ser categórico, ya que la mujer representa a un imperio religioso, ¿no es cierto? Que a su vez, dice, es la gran ciudad. Al final, en el versículo 18 de este mismo capítulo 17, si ustedes van ahí, dice que
ella reina sobre los reyes de la tierra. La mujer, este imperio religioso, reina sobre estos 7 reyes. Entonces, y esto ha sido una tradición en muchos reinados que todavía tienen, bueno, los reinados hoy día ya no es así, pero antiguamente los reinados tenían que pedir permiso al Papa. El Papa, la bendición del Papa. Cualquier cosa que hacían tenían que pedir la bendición del Papa. El reinado de Inglaterra ya no lo hace más porque tiene su propio Papa. Tienen el, en la abadía de Westminster y ahí tienen entonces eh, la persona que dirige esa abadía es como el líder religioso de Inglaterra y ese es el que da la bendición a la reina y a todo lo que ellos hagan. Entonces, Inglaterra se separó del papado pero formó su propio, entre comillas, papado bajo la iglesia anglicana. Por eso quiero referirme, prefiero centrarme, como digo, en el imperio religioso, que es esta mujer, esta ramera, esta gran Babilonia, como un todo. Ella va a ser entonces esta que va a liderar a estos reyes en alguna manera. Y en el versículo 10 dice que 7 reyes. Y aquí viene otra cosa interesante. Esto es como un acertijo. Pongan atención, 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto es muy interesante, un acertijo para, como para confundirnos, pero en el fondo está diciendo algo sumamente importante. Pongan atención, 5 han caído. 5 reyes han caído. ¿A qué se refiere con estos 5? A Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persa o los persas y Grecia. Estos 5 ya han caído. Cuando Juan estaba escribiendo esto, esos 5 habían caído. Ya habían sido derrotados. Los asirios habían vencido a los egipcios, los babilonios habían vencido a los asirios, los medo-persas habían vencido a los babilónicos y finalmente llegó Grecia y venció a todos. Y con Grecia se formó un imperio sumamente grande. Y finalmente dice 5 han caído, uno es. En los tiempos de Juan, ¿cuál era el imperio que reinaba? Roma. Entonces Roma estaba. Es del sexto. Y continúa diciendo, y el uno aún no ha venido. Falta uno por venir. Entonces, si vemos la estatua, ya había el oro, Babilonia, y así cada uno ya habían existido, los persas, los griegos, los romanos, las piernas, ya hasta el momento habían existido. Y ahora faltaba uno, que son los pies. Los pies de la estatua, que es ese de hierro mezclado con barro. Y ese es el segundo imperio romano que se va a levantar. Y ese es el que está prometido y profetizado para el fin de los tiempos en la gran tribulación. El segundo imperio, que es el que vendrá, mezclado con barro. Tal como lo dice la profecía. Escuchamos la profecía. Daniel 2, del 32 al 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, Babilonia. Su pecho y sus brazos de plata, los persas. Su vientre y sus muslos de bronce. Y sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa es la imagen entonces en la cual nos estamos basando esta profecía. Falta uno. ¿Cuál es? El de los pies. ¿Por qué sabemos que el segundo imperio romano es el segundo imperio? Porque se compone de hierro. El hierro representa a Roma, al imperio romano. Pero está mezclado con barro. Entonces, este segundo imperio romano es
el imperio de la bestia, pero no es la bestia. Es el imperio sobre el cual domina la bestia, pero no es la bestia misma. Porque miren lo que dice el versículo 11. El versículo 11 nos dice entonces, la bestia que era y no es, que ya lo vimos, es también el octavo. Y aquí parece que se fuera a enredar la cosa aún más todavía. ¿Ya? Es también el octavo. Y es de entre los 7 anteriores que se mencionaron. Y va a la perdición. Aquí hay algo muy curioso y pongamos atención también. Aquí necesitan, incluso y es bueno anotarlo en un papel y irlo desglosando. La bestia es el anticristo, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Por todo lo que hemos estudiado hasta el momento. La bestia es el anticristo. Y dice acá, en el versículo 11, que también es el octavo. Es el octavo. Eso significa que va a haber un octavo líder dictador mundial. Va a haber uno que va a ser el número 8. Primero fue Egipto, ¿se acuerdan? Después los asirios, después los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, ¿no es cierto? Y el segundo imperio romano, 7. Que el segundo imperio romano también va a estar dominado por un líder, pero va a haber un octavo líder mundial. Y ese octavo líder mundial entonces dice que es la bestia, pero que será de entre los 7, será uno de entre los 7. ¿Qué significa eso? ¿Que va a resucitar uno de los antiguos? No, que viene de alguno de esos pueblos que participaron o esos imperios que existieron antiguamente. Y esto a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando la Biblia porque no las explicaciones eran confusas y como que le trataban de dar una interpretación. Y Chuck Missler me gustó mucho porque lo dijo con bastante certeza y presentó una opción que entre todas las que yo he estudiado me gustó más. Me gustó más porque en realidad aquí nadie puede decir categóricamente esto va a ser así, porque no deja abierto al entendimiento, no a la especulación, sino que al tratar de pensar y buscar y este y lo otro. Y el que más me gustó es la explicación que Chuck Messler dio. A los 7 imperios pasados, uno ya no existe. Uno de esos 7 imperios ya no existe. ¿Cuáles todavía existen hoy día? Existen los egipcios, está Egipto. Existen los griegos, existen los romanos, existen los persas, existen los babilónicos. Los babilónicos son todos los que, bajo el paraguas de los iraquíes y de Irán. Pero uno ha desaparecido. Uno desapareció. Y eso fue muy interesante. Y lo menciona tanto en Miqueas 5 como en Isaías 10, se mencionan las profecías sobre el remanente de Israel que va a ser perseguido por Asiria. Y hoy día no existe un pueblo asirio. Hay un remanente asirio en Irak. Hay como una comunidad asiria que se denominan asirios, pero no es un gobierno, no tiene país, no tiene gobierno, no tiene ninguna representación legal más allá que es una comunidad asiria que todavía está en Irak. Entonces, aquí queda esta duda. ¿Será que el octavo, que es de entre los 7 y que no es y que va a ser? Bueno, lo presento como una idea. No digo que esto va a ser así. Y lo que es interesante, si uno ve en la historia, el primer dictador fue asirio.
Nimrod. Nimrod fue el que construyó la Torre de Babel y que lideró al mundo en esta rebelión contra Dios. El primer dictador fue Asirio. Entonces, ¿podrá ser que el anticristo sea asirio? Ahí está, ahí hay una pregunta interesante. Continuamos entonces ahora con el versículo 12 al 14. Esto también requiere atención. Dice ahí en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces esto ya está anunciando literalmente el final. Entonces, 10 reyes, 10 reyes. Los 10 cuernos representan 10 reyes. Estamos hablando de la bestia escarlata, este imperio financiero que vamos a ver en el 18, sobre el cual está sentada la ramera. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Estos 10 reyes, entonces, son los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Los pies tienen dedos y los 10 dedos representan que es el final de la estatua. La estatua termina con estos 10 dedos. Y estos son los últimos que aparecen. Y estos son los que recibieron autoridad de parte de la bestia, el anticristo, para gobernar la tierra habitada. Estos 10 reyes entonces fueron literalmente nombrados por la bestia. Pero será muy breve su reinado. Lo dice aquí, ¿no es cierto? Dice que lo compara con una hora. Y esto es meramente para decir que va a ser muy corto, pero no se refiere a una hora de reloj de 60 minutos. No, es imposible calcular a qué se refiere una hora. Y como dice ahí en el versículo 14, que estos 10 reyes, que van a existir por muy poco tiempo, van a pelear finalmente contra el Cordero. Así que estos son los 10 reyes que van a estar esparcidos en el mundo, que finalmente van a pelear contra el Cordero. Así que va a ser muy breve el tiempo que ellos van a estar aquí en la tierra. El reinado de ellos va a ser corto. Dice que es una hora, como ya dijimos, muy breve. Y van a ir a la famosa batalla del Armagedón. Entonces se puede asumir, según lo que hemos estudiado, que estos son los reyes que vendrán del oriente y de toda la tierra. Así que al parecer la tierra ya se redujo, como lo vimos en un mapa, por la destrucción que ha habido de todo el mundo, la población ha ido migrando hacia donde todavía los desastres no han sido tan grandes. Y obviamente esto está en los alrededores de Jerusalén. Así que los reyes del oriente y los reyes de la tierra, ¿se acuerdan que Dios sacó de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta demonios en forma de ranas? Y estos demonios entonces son los que van a salir a buscar a estos reyes y a traerlos con señales. Van a ser tremendas señales que van a convencer a los reyes de que vayan a esta batalla final contra el Cordero de Dios, que obviamente no creen que es Dios, que es un espíritu que viene a luchar, pero que va a ser vencido, que juran que lo van a vencer. Con eso terminamos y ahora viene este versículo 15, que ya lo habíamos visto antes. El ángel le dice a Juan: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto ya lo vimos, entonces es una forma de decir que ella está sentada sobre muchas aguas y en el fondo que domina muchas naciones, pueblos, lenguas, etc.
es el control que tiene esta ramera sobre las naciones. Se embriagaron, se embriagaron con el vino de la fornicación entre la ramera y los reyes. ¿Se acuerdan? Los reyes fornicaron con la ramera y los moradores se embriagaron con el vino de la fornicación. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Escuchen bien esta parte. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla las palabras de Dios. Entonces, estos 10 cuernos, que son estos 10 reyes, ¿ya? Aborrecerán a la ramera. En un momento ellos van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda y la van a literalmente destruir. Aquí se nos informa algo que también se presta para confusión. Porque no es fácil de explicar es cuándo esto va a suceder, en qué momento sucede esto. Sabemos que el anticristo va a destruir el sistema religioso cuando reciba el poder del dragón y se convierta en la bestia. En ese momento el anticristo va a empezar a luchar en contra del poder religioso, porque él va a querer ser adorado. Y él va a empezar a hacer toda la gestión para que eventualmente él sea adorado. El falso profeta, que era el líder del imperio religioso, la madre de todas las rameras, así como lo dice la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, también recibirá poderes y llevará finalmente a los moradores, como dice el capítulo 13, a adorar a la bestia y a su imagen. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, es sumamente interesante ver que aquí se va a producir un quiebre. Si bien había un poder religioso que había reunido a todas las rameras, por decirlo así, las hijas de las rameras, y la gran ramera, la madre de todas las rameras, había llegado a controlar al mundo entero, y eso significa que los hindúes, los budistas, los metafísicos, qué sé yo, los musulmanes, todos habían llegado entonces a ponerse bajo este imperio religioso. Y todavía no adoraban a la bestia, ni a su imagen, todavía no, todavía tenían este Dios supremo que es Satanás, pero no sé con qué nombre lo habrán tenido. Pero llega el momento en que aparecen estos 10 reyes y estos 10 reyes entonces finalmente van a destruir a este imperio religioso, esta gran Babilonia, esta gran madre de todas las rameras. Pero el falso profeta va a ser parte de esta destrucción, porque este ahora va a tomar a la gente y la va a convencer de que adoren a la bestia. Todo esto comenzará a suceder cuando comience la gran tribulación. De ahí en adelante va a empezar este proceso. Y como ya lo hemos visto en el capítulo anterior, dijimos que los primeros años, los primeros 3 años de los 3 años y medio, van a ser años muy prósperos para los moradores de la tierra. No así para los santos. Los santos van a ser castigados, perseguidos, muertos, ejecutados, van a ser torturados, van a sufrir las peores cosas que uno se puede imaginar. Y finalmente cuando la bestia entonces se convierta en el Dios, entonces ahí se va a producir el cambio. Sin embargo, se nos dice que los 10 reyes, que son los 10 cuernos de la bestia, reinarán por poco tiempo. ¿Cómo es esto? Entonces, aquí se complica la cosa. Y pelearán en la batalla de Armagedón. Así que, y esto no parece calzar, porque
son 10 reyes los que destruirán a la gran ramera, para dar entonces su poder a la bestia. Si seguimos esta lógica, entonces la bestia, el anticristo, se declarará Dios, como lo dice justamente en 2 de Tesalonicenses. Esta es la máxima blasfemia que va a hacer el anticristo. Recuerden que él tiene estos nombres blasfemos en su frente, y es el que habla las cosas más terribles contra el Dios Altísimo. Pero miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Me entiendes? Esto es el sumo de la blasfemia contra Dios. Que este hombre entonces, esta bestia, se va a empoderar a tal punto que incluso se va a sentar en el templo diciendo que él es Dios. Y como va a tener poderes y va a hacer milagros, y el mundo lo va a ir siguiendo, y estos 10 reyes finalmente le van a dar todo el poder, él se va entonces a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto, ¿cuándo pasa? Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo pasa esto? ¿Ah? Casi al final de la gran tribulación. Significa que la marca de la bestia la reciban casi al final de la gran tribulación. ¿Ah? Que ahí va a comenzar la adoración de la bestia. No es al principio de los 3 años de la gran tribulación, sino que va a ser un proceso que va a ir avanzando. Pero veamos lo que dice entonces al final. Al final dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto también es difícil de explicar, ya que la mujer es la gran ramera. Por lo tanto, es un imperio religioso. No es una persona, es un imperio religioso. La gran ciudad, nosotros ya lo vimos, se refiere a Jerusalén. Si la mujer también es una ciudad, como hoy día, por ejemplo, se habla de los católicos, pero representados por el Vaticano. El Vaticano es el imperio religioso del catolicismo. Entonces, Jerusalén es donde va a imperar la gran ramera, porque ahí está el templo de Dios, donde, como leímos recién en Tesalonicenses, es donde se va a sentar la bestia en el templo de Dios, diciendo que Él es Dios, que es también algo que va a ser profetizado. Entonces, Jerusalén es donde va a imperar, técnicamente, si seguimos la lógica, la gran ramera, que es este poder religioso. Hasta que el anticristo, la bestia, divida el mundo en 10 reinos. Cuando pase eso, entonces estos 10 reyes, entonces ahí va a tomar todo el poder por las señales poderosas que va a hacer. Entonces el anticristo se sienta en el templo de Dios, como ya lo dijimos, y se hace Dios, literalmente. Y comienza la adoración final. Pero esto entonces estaría sucediendo muy cerca del final de la gran tribulación. Es de aquí en adelante que la bestia comenzará entonces a perseguir a los 2 profetas. Recuerden que los 2 profetas profetizan por 3 años y medio. Pues también estamos hablando todo relativamente al final. Y recuerden que cuando la bestia los persiga, los va a vencer y los va a matar. El único que puede matar a los 2 profetas es la bestia. Toda persona que se acerca, se acuerda que ellos tiraban fuego por la boca o podían hacer que la gente muera con la misma intención con que ellos los querían matar. Pero el anticristo lo logra. Él los logra matar, como dice en Apocalipsis 11:7. Si esto es así, entonces se entiende que cuando el anticristo se convierte en la bestia a la mitad de los 7 años, ¿se acuerdan que vimos en el dibujo que en la mitad se convierte
porque recibe el poder del dragón. El dragón le va a dar un poder y se convierte en la bestia. Y eso justamente en la mitad. Entonces ahí él se va a Jerusalén y va a quebrantar el pacto. ¿Se acuerdan que él quebranta el tratado de paz? ¿Y cómo lo quebranta? Como dice en Daniel 9:27, que él va a Jerusalén y les prohíbe a los judíos el sacrificio continuo y la ofrenda. ¿Se acuerdan que los judíos vuelven al templo y empiezan de nuevo con los sacrificios y la ofrenda y las oraciones? ¿Ya? Y él entonces a los 3 años y medio, en la mitad, va y les prohíbe, quebranta el pacto con los judíos y se empodera y los domina a los judíos, a los israelitas. Y comienza a reinar junto con el falso profeta. Ahí el falso profeta, también la bestia que sale del mar, de la tierra, perdón. Los dos entonces en Jerusalén empiezan a reinar. Lo que indica entonces que por los primeros 2 años y medio, quizás hasta los 3, no sé, de la gran tribulación, de la segunda parte, el mundo se ha dominado lentamente por la bestia, va a ir siendo dominado desde Jerusalén, para finalmente entonces lograr que el mundo llegue a adorarle a la bestia. Él logra convencerlos que lo adoren y tomar su marca. ¿Ya? Esto es lo que en la Biblia se denomina la abominación desoladora. Y ojo que el Señor Jesucristo lo profetizó. Él lo profetizó, que eso iba a suceder. En Mateo 24:15, como ustedes ven ahí, búsquenlo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y Daniel, ustedes lo pueden buscar en Daniel 11:31 y 12:11, ahí 2 veces lo menciona, además de otras partes. Profeta Daniel habló. Y Jesús cita a Daniel, diciendo que Daniel ya había profetizado de que un día iba a venir la abominación desoladora. Y esa es la abominación. Cuando este hombre, esta bestia, entonces logre que el mundo lo adore a él. Y elimina las religiones y ahora él es el representante, ¿ya?, de Dios en la tierra. Él dice que él es Dios en la tierra. No es que él sea el representante, no. Él es Dios en la tierra. Llegó a ese punto. Si ustedes se pueden imaginar. Entonces, si ustedes ven, es muy difícil llegar a ser exacto en cuanto a los tiempos. ¿Cuándo sucede qué cosa? Sabemos que esto de la destrucción del imperio religioso, de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran Babilonia, que es acuérdense que Babilonia está compuesto de dos partes. Una es la parte religiosa y una es la parte financiera. En el próximo estudio, capítulo 18, vamos a ver la parte financiera. Ahora estamos viendo la parte religiosa. Y al parecer la parte religiosa es destruida antes que la parte financiera. Incluso podría ser que la parte religiosa sea destruida antes de las 6 copas. Y vimos que las 6 copas fueron derramadas al final. Entonces, es muy difícil entender los tiempos. Personalmente, creo que la gran ramera, la madre de todas las rameras, fue destruida antes de las 6 copas, de las 7 copas, perdón, de la ira de Dios. Que después de que ella fue destruida, Dios derrama, porque ahí fue cuando el anticristo se denomina Dios. Y cuando eso pasa, entonces los moradores de la tierra y los reyes ya han llegado a la máxima expresión de la idolatría y de la fornicación, por decirlo así, espiritual.
Entonces, yo creo que ahí fue cuando Dios derrama las copas de su ira sobre el mundo entero. Y eso definitivamente, como lo vimos en el capítulo 16, tiene que haber sucedido muy cerca del final. Porque la Tierra ya a esta altura está tan destruida que ya, no, ya casi vivir es prácticamente imposible. No, no hay agua, el agua dulce se convirtió en sangre, el mar está destruido, no hay peces, no hay nada, los barcos prácticamente no se pueden mover eh, y por lo tanto la población más todo el granizo de 50 kilos que cayó y todo eso, la destrucción es total y ya queda, lo único que queda como salvo todavía es Jerusalén, el monte de Sion, el único monte que queda, la única ciudad que no se ha destruido, y todavía queda la destrucción de una ciudad, la Gran Babilonia. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Así que no es fácil entender los tiempos porque como que van hablando cambiado, habla de un tema, después habla de otro tema, pero este tema al parecer pasó antes. No pude descifrarlo mejor, eh, estudiándolo para allá y para acá, varias horas me he dedicado a pensar qué es lo que significa esto, por qué pasa esto aquí, por qué pasa después, por qué dice que pasó antes. Yo lo dejo de esa manera, que este imperio religioso, la madre de todas las rameras, fue destruido antes de las 6 copas, no, las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí la bestia se convierte en Dios aquí en la tierra, se sienta en el templo, se apodera de toda la parte religiosa, pone la marca en la gente. Recuerden que no sabe que el tiempo está cerca del fin, sino que empieza a empoderarse y a esa altura ya el mundo entero está rendido a sus pies, incluso adorando su imagen donde aparece. Como dijimos, tal vez electrónicamente va a aparecer. Hermanos, con eso terminamos este estudio y por supuesto démosle gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio que tuvimos de ver esto, de tener por lo menos luces con respecto a lo que va a venir. Oremos. Padre Celestial, ha sido toda una aventura este capítulo 17 donde tú nos has mostrado el horror de este imperio religioso que se levantó contra ti, donde la bestia justamente se convierte en este personaje que dice ser Dios, dice ser tú aquí en la tierra y realmente es la máxima blasfemia, pero tú hiciste lo que es justo y vas a destruir este imperio y luego vas a tirar a la bestia y al falso profeta que son los que promovieron todo esto en el lago de fuego. Te damos a ti, bendito Dios, la gloria y la honra, porque tú eres el único justo. Tus juicios son justos. Tú eres un Dios justo y vas a hacer esa maravillosa justicia que nos merecemos porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Vas a hacer justicia por toda la sangre que fue derramada desde los tiempos de Pentecostés en adelante y también antes con tus profetas que también murieron por ti. Bendito Dios, gloria y honra sean a ti. Te damos gracias por este estudio y por las cosas que nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén.